Voy a dar el título de este mensaje y lo que pasa, y muchos me van a entender, sobre todo los predicadores y los estudiosos de la Escritura. Que usted lee una Escritura por mucho tiempo, bueno, y la Escritura le habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero hay un momento en que la lee y se suelta un rema. Es como si ya no estuviera solo en la superficie de las aguas de esa palabra, sino que parece que el Espíritu le hace bucear hacia adentro y comienza a ver o a percibir de una manera diferente lo que quizá ha leído por años. Y yo quiero con mucha tranquilidad, aparte que no estoy bien de la voz, hablarles este mensaje que Dios puso en mi corazón para el pueblo, y este es el título: más allá del sacrificio, la clave es la obediencia divina. Deuteronomios capítulo 28 y verso 1, la escritura es larga, pero es digna de que usted la escuche atentamente. Mire lo que dice Dios a un pueblo. Y aunque esto se lo dijo al pueblo de Israel, no solamente esta escritura está sujeta al tiempo, sino que es una escritura que no es temporal, es una escritura universal y que no está sujeta al tiempo. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Dios le dice al pueblo de Israel y Dios le dice a su pueblo, que también somos nosotros: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque alguien puede decir: esto se lo dijo al pueblo de Israel, que si oía la voz de Dios, entonces Dios lo iba a levantar y ensalzar sobre todas las naciones de la tierra, y además que estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Usted sabe lo que es alcanzar a alguien? Eso significa que cuando alguien va delante de ti, tú tienes que correr un poco más que esa persona, o cuando alguien va delante de ti andando. Hemos visto a alguien quizás por la Gran Vía de Madrid o en algún lugar y va adelante, hay tanto ruido que no te oye. ¿Y qué es lo que haces? Aceleras el paso. La persona va andando a su ritmo, pero tú no puedes andar al mismo ritmo porque si no, no la vas a alcanzar. Pero cuando habla de alcanzar, es que va a haber una aceleración. Entonces, aceleras el paso hasta que alcanzas a la persona. Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo al pueblo. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Pero siglos después, Jesús, para ver que esta palabra no es solo del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Pacto, Jesús le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas os van a alcanzar. No es solo que se queda en el Antiguo Testamento, y quiero poner esto como base, sino que también está hablando del Nuevo Pacto. Y seguimos con la escritura. Y Dios le dice: estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de la tierra y el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en el salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano. Y te bendecirá Jehová, Dios te bendecirá. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como le ha jurado
si tú guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de la tierra, en el país que juró a tus padres que él te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas, y si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos y servirle. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte a Dios. Le voy a resumir todo lo que le dije, que no tiene que, ni siquiera tiene explicación, ya está explicado. Pero este versículo lo que está haciendo es que está estableciendo la condición fundamental para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la condición fundamental para recibir las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios, el fundamento para recibirlo es la obediencia a su palabra. Si oyeres la voz de Dios, y lo dice muchas veces, si guardaras los mandamientos, si no fueras en pos de dioses ajenos, si cumples sus mandamientos y sus estatutos, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. La promesa es que si el pueblo escucha y obedece, Dios lo ensalza y las bendiciones te alcanzan. Mire, si resumimos lo que hemos dicho, dice en todo lo que hemos leído, vas a ser bendito en la ciudad y vas a ser bendito en el campo. Es decir, da igual donde estés, da igual si estás en el campo o da igual si estás en la ciudad. Da igual si estás en Europa o da igual si estás en Latinoamérica. Da igual si estás en un barrio o en otro. Da igual donde estés, porque la bendición de Dios no está sujeta a los lugares. La bendición de Dios está sujeta a su obediencia. Cuando alguien es obediente en el lugar donde Dios le pone, entonces en el lugar donde estás, la bendición de Dios te alcanzará. Y sigue diciendo, las bendiciones de Dios en tu familia y en la producción empresarial, porque Él dice, bendito será el fruto de tu vientre y bendito el fruto de la tierra y bendito a tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños y las ovejas. Dios promete que habrá prosperidad en la familia y también en lo empresarial, porque la tierra está hablando de agricultura y los animales, está hablando de ganadería, era el negocio que tenían. Y Dios dice, van a ser benditas tus crías y van a ser benditos el fruto de la tierra. Lo que tú plantes no se va a secar. Lo que tú plantes, la cosecha que tú plantes, no se la va a comer el devorador. Las vacas que tú tengas y las bestias que hablaban de caballos van a ser fuertes y van a ser sanos, porque yo voy a bendecir lo empresarial, voy a bendecir tu vida, la de tu familia y la de tu negocio. Y además le dice, tu canasta va a ser bendita y tu artesana de amasar también va a ser bendita. Es decir, el fruto diario, la provisión diaria, yo la voy a bendecir. Lo que Dios está diciendo es, tengo para ti una bendición integral. Yo soy un Dios integral que bendice la vida integral. Y en el versículo 6 dice, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Lo que Dios está diciendo es, te voy a proteger. Vas a tener protección, no importa dónde viajes. Cuando entres en un lugar vas a ser bendito, y cuando salgas de ese lugar vas a ser bendito, y cuando paran tus vacas las voy a bendecir, y la tierra que te da el fruto lo voy a bendecir, y el vientre, los hijos que nacen de ti los voy a bendecir, porque todas estas bendiciones te van a alcanzar. Lo único que tienes que hacer es obedecer.
Vamos, denle un aplauso. No sé a quién estoy predicando yo en esta mañana. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Porque la recompensa de la obediencia a Dios trae consigo bendiciones que abarcan todas las áreas de la vida. Y escúcheme bien, estas bendiciones no solamente son materiales, también son espirituales, porque las bendiciones de Dios son integrales. Quiere decir que afecta a todas las áreas de nuestra vida: familia, trabajo, protección, provisión. Este pasaje nos invita a creerle a Dios, porque Dios es un Dios que cumple promesas, pero Dios no va a cumplir promesas cuando hay rebeldía. Dios no va a cumplir promesas cuando no hay obediencia. Dios no va a cumplir, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeras mi voz y pusieras por obra mis mandamientos. Pueblo, hay algo a lo que Dios te ha llamado. ¿Sabes a lo que Dios te ha llamado? No a hacer. Dios te ha llamado a obedecer, porque en la obediencia están las bendiciones. Alguien tiene que responder. Alguien tiene que decir: eso es para mí. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Más, le voy a decir algo y escúcheme. Y después le voy a hablar si me da tiempo. Pero ¿y cuál es mi propósito? Pastor, ¿y cuál es mi propósito? Porque llevo 20 años tocando el teclado. ¿Y cuál es mi propósito? Porque llevo 15 años sirviendo. ¿Y cuál es mi propósito? Yo quiero mi propósito y quiero saber. Yo te voy a decir cuál es tu propósito. Y esto, para que nadie te engañe, apréndetelo. Tu propósito es obedecer. Pastor, ¿y cuál es mi propósito? Tu propósito es obedecer. ¿Y obedecer a quién? Obedecer a Dios. Porque no se trata de lo que quieres, ni se trata de lo que sueñas. Se trata de lo que Él ha destinado y ha predestinado para ti. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted lee la Biblia, todo tiene que ver con obedecer. Adán, de todos los árboles que hay puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque todas las bendiciones están sujetas a que obedezcas. Y la gente: yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser empresario, y yo quiero ser. No se trata de lo que quieres ser, se trata de que obedezcas. Y si Dios quiere que seas empresario, Dios te va a dar la gracia para levantar empresas. Si Dios quiere que seas pastor, Dios te va a dar la gracia para que seas pastor. Si quieres que seas apóstol, Dios te va a dar la gracia, porque de lo que se trata no es de lo que nosotros queremos. De lo que se trata es que nos rindamos en obediencia para ser lo que Dios quiere que seamos. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Levante su mano conmigo y diga: mi bendición. No, así no se lo cree nadie. Dígalo creyendo, diga: mi bendición depende de mi obediencia. Y podía hablar tanto de esto, pero voy a ir rapidito, porque Jesús no me da más tiempo. Escuche, ¿recuerdan a Abraham? Es que lo que quiero que entiendas es que todo tiene que ver con obediencia. No tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con obedecer. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, ahora sacrifica a tu hijo. Todo tenía que ver con una obediencia a Dios. Y cuando Dios entiende que es obediente, dice: tranquilo, no le hagas daño al muchacho. Dios le bendice y le hace multiplicar su descendencia. ¿Recuerdan a José? Todo tenía que ver con obediencia. Yo te voy a dar un sueño, pero pasa por la traición, pasa por la crítica, por la mentira, por la cárcel, y sigue obedeciendo. ¿Y cómo termina? Con todas las bendiciones que le alcanzan y van detrás de él.
y consigue ser virrey de la provincia de Egipto. Y Ruth, por obediencia y lealtad, se va detrás de su suegra a recoger espigas. Una extranjera recogiendo espigas, lo más bajo que había en Israel. Pero terminó siendo la esposa del dueño de la era y terminó siendo la bisabuela del rey David. Porque la obediencia está tu bendición. Yo creía que se iban a emocionar más. En la obediencia está tu bendición. Por eso es más allá del sacrificio. Levante su mano conmigo y diga: la obediencia es la clave para mi bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aprenda a obedecer, porque la clave es la obediencia. La clave no es el trabajo, la clave no es hacer cosas, la clave no es diseñar proyectos, la clave no es alcanzar montañas, la clave tiene que ver con la obediencia. Escuche, es tan importante la obediencia que, y aprenda bien, si no, no me va a entender, afine el oído, que la obediencia es tan importante que es la esencia para la construcción del propósito de Dios en tu vida. Sin la obediencia no se puede construir el propósito de Dios en tu vida. No te conecta con tu propósito, o no te vas a conectar con tu propósito a través del sacrificio o del activismo religioso, sino a través de la obediencia. A ti no te conecta con tu propósito el querer hacer 1000 cosas en la iglesia, el querer estar constantemente sacrificando cosas. A ti te conecta con tu propósito la obediencia. Porque le diré algo, y afine el oído: en la dimensión espiritual nada está en proceso de ser creado y nada será creado en el futuro, porque todo existe, todo está desarrollado, madurado, completado y acabado. En el ámbito espiritual Dios ya lo terminó todo con usted. Recuerde Jeremías capítulo 1 verso 5. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocí y ya te di por profeta a las naciones. Todavía no había nacido, ya estaba todo completado. Y con nosotros es igual. En lo espiritual Dios ya lo completó y lo acabó todo. Ahora, el propósito humano nace en el cielo, que es la voluntad de Dios para nosotros, pero esencialmente se lleva a cabo en la tierra. Sin embargo, debido a que nuestro propósito se origina en Dios, para que realmente ese propósito sea cumplido, tenemos que obedecer a Dios. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Dónde se nos dio el propósito? En el cielo. ¿Dónde se lleva a cabo el propósito? En la tierra. Para que llevemos a cabo el propósito que se nos dio en el cielo y nos lo dio Dios, tendremos que estar conectados con Dios y a su palabra para que se cumpla el propósito en nosotros. Por eso dice en Lucas capítulo 4 y verso 43, escuche: pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús sabía el envío divino. Jesús afirmó que fue enviado en este área. Escúchelo bien lo que le voy a decir, porque esto indica que su ministerio no es una iniciativa personal, es una misión divina encomendada por Dios. Jesús actuaba bajo la voluntad del Padre. El ministerio, el propósito, lo que Dios te da, no tiene que ver con una iniciativa personal, no. Tiene que ver con una misión divina encomendada por Dios. Y para que se cumple, tienes que obedecer a Dios, porque de lo contrario, lo que vas a alcanzar serán tus sueños carnales, tus metas carnales, tus deseos carnales, que no digo si es bueno o malo, o está bien o no está bien, pero no fuiste creado para eso. Fuiste creado para cumplir el propósito de Dios en ti.
Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Así que si tú quieres conectarte con tu propósito, comienza aprendiendo a obedecerle a Dios. ¿Cómo comienzo, pastor, para saber mi propósito? Comienza aprendiendo a obedecer a Dios, porque hay que aprender a obedecer a Dios. La Biblia dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hay mucha gente que no sabe obedecer, porque obedecer a Dios no es servir, no es orar, no es cantar, no es profetizar. Servir a Dios no es hacer, servir a Dios es obedecer. Y muchas veces queremos deslumbrar, muchas veces queremos hacer cosas que nadie ha hecho y parece que es una buena intención, pero no se trata de lo que tú quieres hacer. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo que me venía en esta mañana. No sé si fue por mi pensamiento o que Dios lo puso, porque yo a las 3 terminé de cerrar el iPad en la mañana, como habitualmente me pasa, y en la mañana me vino este ejemplo. Imagínese que hay dos montañas, una que apenas es pequeñita, un poquito más que esta, quizá un poquito más que la pantalla del cine, y otra que son 8 veces o 10 veces mucho más alta. Y ahí están todos los escaladores. Obviamente todos quieren conquistar la montaña más alta. Todos se preparan para subir. Porque el pacto es que el primero que llegue arriba y coloque la bandera tiene acceso a comprarla. La van a vender. Y alguien prepara a los escaladores y le dice a uno de ellos: mira, yo quiero que subas a la montaña pequeña y pongas la bandera. Eso es lo que quiero, que subas arriba a la montaña bandera pequeña y pongas la bandera. Es un escalador profesional. Tiene la capacidad para subir a la montaña que tiene 10 o 20 veces más de altura. ¿Dónde creen que van a estar todos los escaladores? ¿Qué montaña es la que van a querer comprar? Todos van a estar en la montaña grande, porque quien suba a esa montaña, imagínense, de 3.000 metros de altura, esa es la persona que todo va a salir en la foto, quien le va a aplaudir, quien va a ser el héroe de ese momento. Y todos están allí. Y mientras todos están allí, al que le han dicho que vaya a esa montañita que sube casi un niño, dice: pero yo soy un escalador profesional. Quizás es que mi jefe no sabe quién soy o cree que no tengo la capacidad para subir a esa montaña. Le voy a sorprender. Allí no hay nadie alrededor de esa montaña pequeña, porque aparentemente no tiene valor. Todo el mundo está al pie de la montaña alta y grande porque quieren escalar para llegar los primeros. Y cambia de montaña, se va a la que son 10 veces mayor, se pone en el punto de partida, y como es un escalador profesional, con esfuerzo, con sacrificio, con frío, al punto de jugarse la vida, llega arriba a la montaña, pone la bandera y a él le dan la oportunidad de que la compre. Y cuando llega el jefe, el que le dice: ¿llegaste a la montaña pequeña? ¿Pusiste la bandera? No, pero hice algo mejor. Llegué a la grande. Entre más de 1.000 participantes fui el primero. Salí en todos los periódicos, salí en todos los lugares, me hice fotos con todo el mundo. Soy una persona famosa y eso lo gané para usted. Y ahora le dice: no hiciste tu propósito, no confiaste en mi palabra, no sirve lo que tú has hecho. Como yo sé que quizá podías hacer esto, mandé a otra persona para que subiera y la montaña la culminó esa pequeña y puso la bandera. Y te voy a revelar por qué. Porque esa montaña pequeña está llena de oro. Hay una mina debajo de la montaña. Esa montaña grande, esa montaña de luces, no sirve para nada. No la voy a comprar ni la quiero. Pero perdiste la oportunidad
de ser socio mío si hubieras hecho lo que yo te digo. Y muchas veces nosotros despreciamos los propósitos pequeños porque pensamos que las fotos, que los aplausos, que las montañas grandes y gigantes, eso es lo que vale para Dios. Y no, Dios no se va de ninguna manera a sorprender porque subas a otras montañas. Dios te ha dicho que subas a la pequeña. Si Dios te ha dicho que sirvas en un lugar, que vayas a otro lugar, no comiences a darle vueltas a tu pensamiento, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí de lo que se trata es de una cosa: aprende a obedecer, aprende a obedecer, aprende a obedecer en el lugar donde Dios te ponga, lo que Dios te mande, obedece, porque eso será el resultado de que todas esas bendiciones te alcancen. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios por eso. La obediencia es mejor que el sacrificio y se ha predicado tantas veces. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Recuerdan, Dios le manda a Saúl a que mate todo ese poblado que era infiel a Dios, incluso a los animales. Y hace como el de la montaña, presume porque salva a los reyes que Dios le había dicho por boca de Saúl que los exterminaran, por boca de Samuel que los exterminara, y Saúl le perdona la vida y lo mejor del rebaño. Y entonces el profeta le dice, y escúchelo bien en esta mañana: se complace Jehová tanto, primera de Samuel 15, 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la agresura de los carneros. Dios le está diciendo, es mejor la obediencia que el sacrificio. No es lo que tú quieres hacer. El profeta Samuel nos recuerda que Dios valora mucho más la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios pueden ser actos externos de devoción, pero la obediencia refleja un corazón que verdaderamente busca agradar a Dios y seguir su voluntad. Y de eso se trata, de obediencia a Dios. ¿Recuerdan la historia de los recabitas? Capítulo 35 del libro de Jeremías. Dios tiene un pueblo que está con fiestas solemnes de la mañana hasta la noche, quemando incienso, haciendo sacrificios, adorando a Jehová, leyendo la Torá, y venga palabra, y venga textos, y venga historia, y venga de todo. Y Dios le llama al profeta y le dice, llama a los recabitas y diles que vengan al templo, y dale vino para que beban. El profeta viene, el profeta no era alguien común, nadie podía hablar con él, pero el profeta llama a los recabitas y vienen. Y encima lo mete en los lugares santos de Dios y les pone vino en tazas de oro y le dicen beban. Y los recabitas dicen no, no podemos beber. ¿Pero por qué? Porque hicimos un pacto con nuestro padre Jonadab y él nos dijo que no bebiéramos vino, ni sidra, ni construyéramos casa, ni sembráramos semillas, ni plantáramos viñedos, que no bebiéramos vino. Y le hemos dado nuestra palabra a nuestro Padre y no la vamos a romper por nadie. Lo siento, siento esa ofensa si para usted es una ofensa, pero le dimos la palabra a nuestro Padre y esa obediencia se mantuvo de generación en generación. Y escuche, Dios tiene que decirle al profeta, ellos le han dado la palabra a un hombre y son fieles, y vosotros no sois fieles a mi palabra. Por tanto, de la familia de los recabitas no faltará un hombre nunca que esté en mi presencia, porque mientras muchos en Israel estaban ocupados en rituales, sacrificios, festividades del tiempo, los recabitas lo que hacían era obedecer a su padre. Y Dios utilizó este ejemplo para que entendieran una cosa, que es mucho mejor la obediencia interna que las acciones externas, porque Dios valoró mucho más la obediencia sincera del corazón que no las devociones religiosas y liturgias que a veces no sirven para nada. Por eso, si hay algo que nosotros debemos de aprender, es
algo esencial, obedecerle a Dios. Pastor, ¿y es malo orar? No, pero ora para que obedezcas a Dios. ¿Es malo servir? No, pero sirve para obedecer a Dios. Si Dios te mandó servir, ora, sirve, alaba, glorifica, pero en obediencia. ¿Por qué queremos que estés toda la mañana quemando incienso, crucificando, o sea, sacrificando corderos, haciendo todo el ritual, pero luego por dentro tu vida no es una vida cambiada ni transformada? Eres rebelde a Dios, no haces las cosas de Dios. Estos no son activismos religiosos. Aquí no venimos a hacer una caminata de rodillas para que nos bendiga el santo pascual o el santo de aquí o de allá. No, aquí venimos porque hay un rey, aquí venimos porque hay un reino, aquí venimos porque hay un Dios que, si obedecemos su palabra, todas sus bendiciones nos seguirán. Denle un aplauso fuerte a Dios. Escuche, la obediencia hace avanzar los planes de Dios. Y sus planes realizados traen bendición sobre el pueblo. Se lo voy a decir otra vez. ¿Qué pasa cuando obedecemos? Los planes de Dios avanzan. ¿Y qué pasa cuando se realizan los planes de Dios? Trae bendición sobre su pueblo. ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo, el más claro que tenemos. En plena pandemia obedecí a Dios. En plena pandemia, sin nada de dinero para enfrentar todos los gastos que teníamos que tener, la obediencia hace avanzar los planes de Dios. ¿Cuáles son tus planes? Que entréis en este lugar. No tenemos dinero, pero vamos en obediencia y entramos. La obediencia hace que avanzar los planes de Dios. Y cuando los planes de Dios son realizados, entonces trae su presencia y su bendición. ¿Cuánta presencia y cuánta bendición de Dios ha caído en este lugar? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios y cuántos han venido aquí? Algunos estaban apartados, otros endemoniados, otros no querían saber nada del Señor, otros estaban con el Señor pero ahí medio dormidos. Pero ¿cuántos han sido bendecidos por este lugar? Lo que significa que cuando nosotros obedecemos a Dios, la obediencia hace avanzar sus planes, y la realización de sus planes lo que trae es bendición y prosperidad. Y escuche, en Éxodo capítulo 36, verso 5, leemos que el pueblo de Israel, porque Dios le dice a Moisés: Moisés, levántame un tabernáculo en el desierto. Eso eran los planes de Dios. Y Moisés tenía que llevar a cabo los planes de Dios para que, una vez realizados los planes de Dios, viniera la bendición de Dios. Levántame un tabernáculo en el desierto. Y esto lo voy a decir de paso. El que lo entienda, lo entiende. El que no, ya se lo explicaré otro día. En el desierto no se pueden levantar templos. En el desierto solo se levantan tabernáculos que se ponen y se quitan. Pero cuando uno tiene territorio no se levantan tabernáculos, se levantan templos. Por eso Dios le dice a Moisés: Moisés, estás en el desierto, pero levántame un tabernáculo. Y entonces Moisés le dice al pueblo: estuve en el monte y Dios me enseñó un modelo de tabernáculo. Escuche, el modelo del tabernáculo Dios se lo mostró a Moisés en el templo. Y si usted lee el tabernáculo, ve la construcción del tabernáculo, es complejo, es para matemáticos, es como si nosotros dijéramos ahora, es para gente minuciosa, para gente perfeccionista, porque tenía que medir lo que tenía que medir. Había cortinas que tenían 50 lazadas, había 4 puertas, 2 de ellas iguales, los colores, los utensilios, la manera de edificar, o sea, todo estaba completamente. Y Dios le dice: hazlo conforme el modelo que te he mostrado en el monte. Y Moisés
Le dice al pueblo: Dios me dijo que levantara un tabernáculo, y entre ustedes, aquí está la palabra de Dios. No es que yo quiero levantar un tabernáculo, es que en el monte Dios me dijo que levantara un tabernáculo. Y entonces el pueblo comienza a traer ofrendas. Y comienza a traer ofrendas. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 36, verso 5, dice: y traían ofrendas cada mañana, cada hombre que Dios le dio sabiduría y se había movido su corazón para la obra del Señor. Porque las ofrendas se traen de corazón. Las ofrendas se traen porque Dios mueve tu corazón. No es porque alguien tenga que poner en ti. A la fuerza no se le puede agradar a Dios. Dice: cada mañana los hombres que tenían sabiduría y que Dios había movido su corazón traían ofrendas cada mañana, hombres y mujeres. Y le dijeron a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que has mandado que hagas. ¿Quién había mandado la obra? Jehová. Y entonces dice Moisés, capítulo 36, verso 5. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre y ninguna mujer haga más ofrenda para el santuario. Así impidió que trajeran más material, porque el pasaje demuestra que hay un pueblo que ofreció tanta generosidad y obediencia que superaron el proyecto que Moisés tenía. Superaron las necesidades del proyecto. Y ese tabernáculo fue construido ¿por quién? Por el pueblo que hace tiempo atrás eran esclavos y habían tomado vestidos de los egipcios, ropa de los egipcios, telas de los egipcios, joyas y alhajas de los egipcios, porque el tabernáculo había un candelero que estaba hecho de oro puro. El arca estaba recubierto de madera de acacia y recubierto de oro. Los colores después lo vamos a ver, no tenemos el tiempo de cómo era el tabernáculo, pero construyeron el tabernáculo. Y la pregunta era esta: no solo tenían que construir el tabernáculo, además de la construcción, es decir, además de las ofrendas que tenían que traer, tenían que seguir medidas específicas, colores exactos, púrpura, carmesí, lino, y tantos detalles que uno se pierde. Por ejemplo, 50 lazadas por cortina. El modelo tenía que ser exactamente las mismas medidas, las mismas figuras, los mismos colores que le habían mostrado en el templo, que le habían mostrado en el monte. El pueblo no solo trajo ofrendas, sino que también fue obediente al modelo, porque la obediencia debe de ser completa y precisa, porque obedecer a medias es rebeldía. El tabernáculo no servía solo si hubieran traído oro y hubieran traído todos los materiales que Moisés había pedido. No servía solamente eso, es que además tenía que tener las medidas exactas, las cortinas en el lugar que tenían que estar, los colores por dentro eran vivos y bonitos, pero por fuera eran feos porque eran pieles de tejón de color marrón y negra. Lo que le quiero decir es que a veces hay gente que cree que por obedecer una parte y por ser rebelde en otra le va a compensar, y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de obedecer y obedecer a Dios al 100%, porque la obediencia a medias es rebeldía. Vamos, denles aplauso a Dios. Y ahora sí voy rapidito, escuche. ¿Y para qué construyeron el tabernáculo en el desierto, pastor? ¿Qué necesidad tenían de un tabernáculo en el desierto? Mire los beneficios del tabernáculo en el desierto. Número 1, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Era un lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Y esto proporcionaba guía y seguridad constante a un pueblo que sabía que en el tabernáculo estaba el arca y la presencia de Dios se movía. Número 2, era el centro de adoración. Sirvió como centro de adoración y de sacrificio, donde los israelitas venían cuando pecaban a traer el sacrificio y que los sacerdotes oraran por ellos, hicieran sacrificios y sus pecados fueran tapados.
Número 3, eso traía unidad al pueblo, no solamente en la construcción del tabernáculo, porque todos estaban diciendo, vamos a hacer la obra de Dios. Los que sepan madera, que tallen madera. Los que saben revestir con el oro, que trabajen con el oro. Los que saben cortar y poner las telas, que trabajen. Y allí dice la Biblia que dio Dios sabiduría a cada uno para hacer el tabernáculo. ¿Qué trajo? Unidad. ¿Qué trajo? Unidad no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento. Trajo fortaleza, trajo identidad y trajo cohesión como una nación que honraba a Dios. Número 4, el tabernáculo recordaba la santidad de Dios, porque cada detalle, cada color, cada pieza del tabernáculo resaltaba la santidad de Jehová, Dios con su pueblo, y además era una representación de lo que tenía que venir. Era la sombra de Cristo, era el prototipo de Cristo, porque el tabernáculo estaba simbolizando al Dios hecho carne, Dios con nosotros. Por eso dice en Primera de Juan, en el capítulo número primero, el capítulo primero del libro de Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en el original no dice eso. En el original dice: y aquel verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y fue tabernáculo en medio de nosotros. El tabernáculo era una representación de Cristo. El candelero de las 7 manos o de las 7 formas del candelero representaba a Cristo. Representaba a Cristo la fuente del lavacro. El arca representaba a Cristo. Todo lo que hacía el tabernáculo en el desierto era un recordatorio de la santidad de Dios, además de provisión y de protección, porque en el tabernáculo había provisión y en el tabernáculo había protección. Todo eso fue, ¿por qué? Porque la obediencia trae a la luz los planes de Dios, y cuando los planes de Dios se llevan a cabo, la bendición de Dios cae donde hay obediencia y donde hay propósito cumplido. Alguien le tiene que dar ese aplauso a Dios. Puedo decir lo mismo de la obediencia a la construcción del templo de Salomón, y estoy en la recta final. Nunca se edificó un templo a Dios hasta que aparece Salomón, porque lo otro era un tabernáculo, ¿lo recuerdan? Y cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro, ¿qué hacían? Levantaban la tienda del tabernáculo, porque el tabernáculo se le conoce como el tabernáculo o la tienda. Levantaban las estacas, recogían todo y se marchaban. Pero un templo no. Un templo nunca se edificó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel tiene tierra, hasta que Israel está en Canaán, hasta que David es rey y había derramado tanta sangre que dice: no, David, tú no vas a levantar casa a Jehová, pero lo hará tu hijo Salomón. Y le levantan el primer templo a Jehová Dios en Israel, el templo de Salomón. Todavía hay las ruinas del templo. Todavía están ahí en Jerusalén. Cuando usted ven a los judíos en el muro de las lamentaciones, son las ruinas del templo. Quizá los eruditos, y no quiero meterme en historia, dice que fue el templo de Herodes porque fue derrumbado el templo de Salomón, pero sí quedan cimientos del templo de Salomón. Pero vamos a lo que nos compete. Primera de Reyes capítulo 1 verso 8. Dios le dice: ¿dónde está la casa que me vais a edificar? Si el cielo es el trono donde me siento y la tierra el estrado de mis pies. Pero moraré en el corazón del hombre. Y Salomón, te voy a dar sabiduría para que levantes casa, porque Dios quiso que le levantaran casa. Y dice la Biblia: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, cuando han construido el templo, y si usted estudia el templo de Salomón, las riquezas, todos los utensilios sagrados eran de oro puro. No hay una construcción que haya sido más grande que la que hizo Salomón para el primer templo para Dios. Y dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube se llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es decir,
a la hora de inaugurar el templo y a decir: vamos a cantar coro, vamos a ministrar, vamos a predicar, vamos a leer la Torá, dice: no pudieron, porque fue tanto la nube de gloria que cayó que ningún sacerdote ministró. Porque cuando se llevan a cabo los planes de Dios, Dios bendice. El pueblo trajo ofrendas, holocaustos, diezmos, demostró su obediencia y su sacrificio, y como resultado Dios bendijo con su presencia. ¿Y qué significaba el templo? Rápido voy. Era un centro religioso y espiritual. Se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Les dio identidad espiritual. Era el templo. Veían el templo y el arca estaba en el templo de Salomón y la gloria llenaba el templo. Era el lugar. Entiéndame. No es que Dios viviera allí, pero Dios se manifestaba allí. Era el lugar de decir: esta es la casa de Dios, donde está el arca y donde Dios se manifiesta. Y se convirtió en el centro religioso y espiritual de toda una nación. Pero además la presencia de Dios estaba allí continua y había manifestaciones sobrenaturales en el templo. Número 3, era una unidad nacional. La construcción del templo reunió a todas las tribus de Israel en un proyecto común. El templo se convirtió en un símbolo de grandeza y de reinado bajo Dios, como el Dios de Israel. Además, la grandeza que trajo ese templo en el reinado de Salomón nunca se ha podido igualar hasta ahora. Número 4, no solamente eso, sino que fue la atracción de todas las naciones de la tierra. Y la reina de Saba vino y lo visitó y vio a Salomón y vio las construcciones del templo y dijo: me habían hablado mucho de esto, pero lo has superado con expectativa. Bendito tú. Pero no solo tú, sino benditos los siervos que te sirven. ¿Saben lo que significa eso? La reina de Saba dijo: benditos los siervos que te sirven a ti, Salomón, porque lo que has construido, la sabiduría que hay aquí, la atmósfera de gloria que hay aquí, aún los que te sirven son benditos y bienaventurados por servirte. Eso es lo que hizo el templo de Salomón. Y además de eso trajo bendición espiritual y trajo prosperidad, porque por ese templo venían a visitarlo. Había bendición espiritual y prosperidad, porque la obediencia a Dios trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. Y me llama mucho la atención que en Primera de Reyes capítulo 6 verso 7 dice, y lo voy a leer: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando se edificaba ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En la construcción del templo de Salomón no se escucharon golpes de martillo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabe por qué? Porque en la cantera ya le dieron la forma. No trabajaban en el templo, trabajaban en la cantera. Y decían: esta piedra es la piedra número 5, va a ir en el medio del arco. Esta piedra forma la columna número 100. Esta piedra es el número 101. Ya le daban la forma como un puzzle. De tal manera que eso nos enseña que cada persona tiene un lugar y tiene un propósito específico dentro de la obra de Dios. Si usted está interesado en cambiar de lugar en el que Dios le ha asignado, ¿y dónde me lo ha asignado, pastor? En la cantera, no en el lugar de donde Dios te rescató, de ahí te limpió, pero la forma de piedra, por decir algo, que la Biblia dice que somos piedras vivas. La piedra te la dio en el cielo, y Dios a algunos los diseñó como apóstoles, a otros como empresarios, a otros como líderes de intercesión, a otros como ujieres que por ellos se levantan y están en pie en muchas de las cosas. A otros les dio el lugar de cimiento, y cuando hay una piedra que dice no,
Y yo no quiero estar en el cimiento porque no se me va a ver. Yo quiero estar arriba para que se me vea. No solamente no tienes la forma, sino que el templo no se va a poder construir. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Cumple con tu propósito en tu lugar. No quieras ocupar el lugar de otra persona. La envidia es mala y la falta de identidad es peor. Tú no puedes encajar en todos los lugares. Y si encajas en lugares que Dios te ha puesto, que Dios no te ha puesto, todavía mucho peor. Encaja en el lugar donde Dios te ha puesto. Encaja en el lugar donde Dios te destinó. El propósito que Dios te dio. Miren, si usted va a ver el muro de lamentaciones, tiene que bajar hacia abajo. Y hay una piedra que casi es la mitad de la pantalla de larga y mucho más larga que la mano, como hasta donde pone Madrid. Así es la piedra. Una piedra gigante que no explican todavía cómo la pudieron llevar, porque no hay, con toda la tecnología que tenemos, lo puede leer, no hay ninguna grúa que pueda levantar esa piedra. ¿Y saben qué? Esa piedra no se veía en el templo. Se ve ahora porque está derrumbado y aún así tiene que bajar escaleras hasta abajo para ver los cimientos. Esa piedra no se veía en el templo. Las piedras que nunca se veían en el templo eran las piedras que edificaba el edificio. Aquí a mí se me ve mucho porque estoy aquí predicando, y al que canta y al que hace, pero igual yo no soy la piedra más importante. Puedo ser la piedra más visible, pero hay otra gente que no se le ve. Hay otras personas que no aparecen en la foto. Hay otros que son como esa piedra que están sujetando el cimiento, pero es el lugar que Dios te ha dado. Y Dios desde arriba te aplaude. Y las bendiciones te van a seguir a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque no se trata del lugar donde yo quiero estar. Se trata del lugar donde Dios me ha diseñado para que ocupe mi propósito divino. Alguien le tiene que dar ese aplauso fuerte a Dios. Y terminaré con algo que considero muy importante. Porque cuando hablamos de la obediencia, a veces pensamos que es una sumisión por fuerza, que lo tengo que hacer, y no es así. La obediencia a Dios tiene que ser como un acto de amor y de devoción. La obediencia a Dios no es solo una obligación, sino una expresión de nuestro amor y devoción hacia Él. Porque yo puedo ser obediente a las leyes o a las normas del jefe donde trabajo, pero no estar de acuerdo con él para nada, y caerme fatal y esperar que las cosas les salgan mal porque no es un buen hombre, me trata mal, solo que necesito el trabajo y tengo que obedecer por fuerza porque si no me van a echar del trabajo. Esa no es la obediencia que Dios quiere. La obediencia tiene que ser un acto de la expresión del amor y de la confianza que tenemos a Dios. No obedecemos a Dios por temor, porque si no lo obedezco me va a caer un rayo del cielo. No, yo obedezco a Dios y a su palabra porque sé que Dios me ama, porque sé que Dios es bueno, porque sé que sus planes son mejores que los míos y porque sé que la obediencia me mantiene en bendición. No es una obediencia por miedo al castigo. Es una obediencia basada en el amor y en la confianza que yo le tengo. Eso es como un niño cuando su padre le dice: hijo, no te se ocurra comer nunca esta fruta o este fruto que ves aquí en la tierra o que ves en el bosque. Nunca te se ocurra comerlo porque eso te va a producir daño y te va a producir mal en el cuerpo. Cuando una mamá le dice a su hijo: nunca hagas esto, hijo, porque esto te acarrea mal. Si el hijo es obediente y es un padre y una madre bueno, él va a entender. A veces no entiendo por qué, pero sí sé que me va a hacer mal. Y sé el amor que me tiene mi padre y sé el amor que me tiene mi madre. Obedezco por confianza. Obedezco por amor. Muchas veces
Cuando hay un hijo desobediente que no hace caso al amor de la sabiduría de su padre y come de ese fruto, o va con aquella persona que no tiene que ir, al final aprenderá por el dolor de la experiencia lo que no quiso aprender por la confianza en la obediencia de su padre. Y esa es la obediencia que nosotros tenemos. La conclusión es que la obediencia es más válida que cualquier sacrificio, que a través de la obediencia mostramos nuestro verdadero amor y devoción a Dios. Es a través de la obediencia que recibimos las bendiciones en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y acuérdese que nada es obligatorio para la obra del Señor. Dios nos da la libertad de hacer o dejar de hacer lo que consideremos que hay en nuestro corazón. Sin embargo, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no es un Dios egocéntrico. Dios no es un Dios con baja autoestima. Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios que hace las cosas para que nos vayan mal. La Biblia dice que los planes de Dios son de vida y no de muerte. Y si quiere que le obedezcamos es porque Él sabe que su amor está volcado en todas sus palabras. Y todas las palabras que Dios pone en nuestra vida para que obedezcamos están llenas de su amor y de su entrega para que la vida nos vaya bien. ¿Alguien me está escuchando? Y ahora, yo quiero que entiendan esto. Voy a pedir al coro que suba. No vamos a orar. Voy a orar en general porque terminamos, pero entienda esto. En Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés: construye un tabernáculo. En Primera de Reyes capítulo 6, verso 11, Dios le dice a Salomón: tú edificarás esta casa. Y si andas en mis estatutos y mis decretos, mi gloria estará en ella. Y en Ageo capítulo 1, verso 8 dice: subid al monte, traed madera, reedificad el templo, que me complace a mí Jehová y será glorificado mi nombre. Ahora, escúchenme. El templo que vamos a hacer no es una idea mía. El templo en el que vamos a entrar no es una idea mía. Yo no quiero el templo para mí. El templo es para todos. Aquí vamos a trabajar todos. Aquí vamos a sembrar todos. El templo es levantar una casa para el Señor, donde su gloria esté, donde su sanidad esté, donde su protección esté, donde su salvación esté, donde vengan gente rota, donde vengan personas destruidas, matrimonios fracasados, como muchos de nosotros hemos venido, y que entonces esa sea una casa de restauración, una casa de salvación. Eso es lo que Dios puso en mi corazón, y como Moisés, como Salomón, yo lo comparto con el pueblo. Levantemos casa a Jehová, hagamos el sacrificio que tengamos que hacer, porque en la obediencia y en el sacrificio están las bendiciones de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Y cada uno lo que Dios puso en su corazón. Yo agradezco a las personas que vienen cada domingo. Bueno, no quiero mencionar nombres porque algunos lo hicieron en la cuenta corriente del banco. Hoy en la mañana vino Anderson, me entregó el sobre con el pacto de los 1.000 euros. Ya saben que a primero de año, en la fiesta de las primicias, cada uno va a traer sus primicias y su compromiso para el templo. Y el compromiso es cada uno su fuerza. Hay quien ya sembró 5.000, 10.000, 1.000, y cada uno lo que tenga en su corazón, lo que pueda hacer por Dios. Pero lo que yo quiero comentarles es: ¿levantaremos un templo para el Señor? No oigo nada. ¿Vamos a levantar casa al Señor? ¿Vamos a tener ese templo de el Rey Jesús Madrid?
¿Vamos a ser capaces de levantar ese templo con nuestro esfuerzo? Solo una parte, pero escúcheme. Yo sé que hay gente aquí que lo está haciendo, pero que si esa es la voluntad de Dios, contigo o sin ti, el templo será una realidad y una bendición. Y yo quiero tener mi parte en ese templo. Yo quiero sembrar en ese templo. Yo quiero que eso quede para las próximas generaciones. Y cuando vean ese templo digan, ¿y cómo pasó esto? Con un puñado de hombres y mujeres valientes que fueron más allá de sus fuerzas y le creyeron a Dios. Si alguien le cree a Dios, denles aplauso fuerte a Dios. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Ahí en el lugar donde está, todo ojo se cierra y toda mano se levanta. Escúcheme, la clave para que las cosas le vayan bien es la obediencia. No es hacer, ni siquiera es que traiga una ofrenda para el templo. No es orar, es la obediencia. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? No se trata de hacer cosas, se trata de obedecer a Dios. Porque hay quien ora, quien alaba, quien canta, pero después no es capaz de perdonar, es capaz de mirar, es capaz de traer sus ofrendas y sus diezmos, pero es capaz de desear lo que no es suyo. Es capaz de recitar muchos textos de la Biblia, pero vivir vidas torcidas. Es capaz de componer coritos y predicaciones, pero no es capaz de tener una vida llena de la presencia de Dios en su interior. Por eso no se trata de hacer cosas, se trata de obedecer. Así que este llamado es para todos. Levante su mano ahí donde está. Y en esta mañana, dígale: Señor, ¿qué pones en mi corazón? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Yo he sido una piedra diseñada en el cielo. ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me has llamado? No quiero ocupar lugares que tú no me has llamado. Porque cuando Dios te da un propósito, también te equipa para que ese propósito lo puedas llevar a cabo. Y cuando andas en el propósito de Dios, las puertas te se van a abrir. Si Dios te llamó como un empresario del reino, las puertas Dios las va a abrir para que venga abundancia. Dios se metió en la empresa de Pedro, y lo que no fue capaz de hacer en toda una noche, lo hizo solo en un instante por su palabra. Levante sus manos ahí mientras adoramos a Dios. Yo quiero orar por usted. Quiero que entienda que la clave es la obediencia divina. La clave es la obediencia divina. Comience a obedecer. Comience a obedecer. Comience a creerle a Dios. Obedezca. Obedézcale a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por cada instante de este servicio. Te pedimos que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones. La clave es la obediencia divina. Hemos sido llamados a obedecer. Hemos sido llamados a andar en tus palabras, en tus estatutos, en tus mandamientos, porque entonces todas estas bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones son el resultado de vivir en obediencia. Yo te pido que traigas sobre tu pueblo la sabiduría necesaria, el arrepentimiento necesario, para que vivamos en obediencia, en sujeción a tus palabras y a tus mandamientos. Oramos por ese templo, oramos por ese lugar, oramos, Señor, por el lugar que tú ya nos has dicho que nos vas a dar. Muéstranoslo, Padre, en el nombre de Jesús, que lo compremos por debajo de su precio. Yo te pido que, como hiciste con el pueblo de Israel en el desierto, así traigan sus ofrendas y sus diezmos y sus pactos y sus semillas, para que toda la gloria y toda la honra sea para ti.
y podamos levantar ese templo. Yo bendigo y declaro esa abundancia hasta que sobre y hasta que abunde sobre tu pueblo. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte a Dios. Levante su mano solo un minuto más. El Espíritu de Dios está aquí. Y si usted ha orado por su propósito, ya sabe cuál es su propósito. Obedézcale a Dios. Aprenda a obedecer. Que el Espíritu de Dios los bendiga y los llene de gracia y de favor. Que sea bendito tus hijos. Sea bendita tu tierra, sea bendito tu trabajo, sea bendito tu salir y tu entrar, sea bendita todas las cosas que pasen por tu mano. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga y te dé paz. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tus bendiciones. Denle un aplauso fuerte al Señor. Terminamos aquí.